Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Shalom, shalom, amada familia. Tengan todos ustedes un bendecido y hermoso día. Gracias nuevamente por estar acompañándonos en este espacio en el que el Padre nos llama y nos pide que sigamos creciendo en este camino de conocimiento y de bendición. Mi nombre, Eli Ben Itzhak, de la congregación de EMC Shalom Barcelona, y les doy un abrazo y una bienvenida para este momento de estudio y de Korbanot. Antes de iniciar, amada familia, hagamos una corta oración para continuar con este bello estudio de Misley, del libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 16, que me corresponde el día de hoy. Entonces, en señal de reverencia, Padre Santo, Soberano, Eterno, Avinu Malkeinu, Guardián de Israel, Señor amado, te agradecemos infinitamente porque tú permites, Padre Santo, tú nos das este tiempo, Señor, para venir a crecer con tu palabra, a crecer, Padre Santo, dándonos ese alimento que nos mantiene vivos, enriquecidos, llenos de esa verdad infinita de la cual antes éramos completamente desconocedores, Señor. Tú nos has llamado a este camino, Padre Santo, y nos has permitido entender tantas y tantas cosas que antes pasábamos por alto, Señor. Permite, Padre Santo, que las palabras de este siervo tuyo, Señor, lleguen a los oídos de cada uno de los hermanos que nos escuchen ahora y en diferido, Padre Santo, para que las podamos poner en práctica, que es lo más importante, y siempre ser guiados y alumbrados con tu luz, con tu ruaj y con tu poder, Padre Santo. Te lo pedimos, soberano Padre Celestial, en tu nombre, santo, 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 en el nombre de nuestro Adón Yeshua Amashiach. Amén y amén. Bien, familia, entonces, como les decía, vamos a dar inicio a este espacio que el Padre nos ha permitido y continuamos con este precioso libro de Proverbios. Si usted ha tenido la oportunidad de acompañarnos verso tras verso y capítulo tras capítulo, bien, llegó hasta este momento y si no, lo invito a que vaya, le dé un like de una vez al video y vaya estudiando. Cada uno de los videos quedan grabados y quedan allí en esta plataforma de YouTube. Entonces, iniciemos con la bendición al Eterno por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén. Bien, entonces, esta enseñanza quise titularla ¿Justos o malvados? ¿Quiénes somos? No sé si alguna vez nos hemos preguntado esto. ¿Somos justos o somos malvados? Yo sé que muchos diríamos que por el simple hecho de estar en Torah y empezar a guardar mandamientos, pues somos justos. Y eso está muy bien. Veamos lo que nos dice el versículo que los versículos que vamos a estudiar el día de hoy y logremos diferenciar o distinguir qué actitudes nos pueden llevar a ser realmente justos o impíos o malvados, como nos dice este versículo. Entonces, la Biblia Las Américas, aquí traje tres versiones porque a veces la diferencia o la traducción que se hace, pues nos puede llegar a malinterpretar un poco la palabra. Entonces, el salario del justo es vida, la ganancia del impío, castigo. La Reina Valera del 60 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Ya vamos con dos palabras, castigo y pecado según para las acciones que tiene el impío. Y la Nueva Traducción Viviente, las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Entonces, aquí quiero que nos detengamos. Esa es la porción que vamos a estar estudiando en este momento. Y les preguntaba al inicio, ¿quiénes somos? Porque muchas veces es muy fácil dejar de lado acciones que nos pueden llevar directamente a estar relacionados con nuestro Padre y caminar por ese camino que sabemos perfectamente que Él ya tiene trazado para nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es irnos por otro caminar completamente distinto o por nuestra humilde opinión o nuestro humilde parecer.
Entonces, para que lo vayamos analizando un poco mejor, seleccionemos primero la parte de lo que dice del justo. La obra del justo es para vida. Bien, ahí lo tenemos claro. Porque sabemos que si caminamos con Elohim, Él nos promete esa vida, esa sanidad, esa promesa. En las parashot que vamos estudiando diariamente, semanalmente, vamos viendo cómo la bendición de Yahvé, la bendición de nuestro Rey Celestial, es integral. No solamente Él nos bendice económicamente, o no solamente Él nos bendice con salud, o no solamente nos bendice con dones y con talentos, sino es una bendición completamente integral y global. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La obra del justo es para vida. Aquí se está resaltando directamente la importancia, familia, que tienen las acciones justas y rectas. Un justo, una persona justa, una persona que obra bien, es esa persona que vive conforme a qué? A los mandamientos de Elohim, a esos principios que Elohim nos ha dado. Nuestras acciones son directamente un resultado en... Nuestras acciones se pueden ver directamente en un resultado de bendición, de prosperidad, de vida, de shalom, tanto en el sentido físico como en el espiritual. Eso tenemos que tenerlo completamente claro para que entendamos que cuando se nos pueden venir algunas pruebas, algunas dificultades, las analicemos no de por qué nos están pasando, sino para qué nos están sucediendo. Vivir de una manera justa, familia, produce en nuestra vida frutos. Eso es lo que quiere Elohim de nosotros, que produzcamos frutos, que produzcamos vida, que llevemos luz a donde haya oscuridad, que traigamos paz y gozo en esta vida. ¿Y saben dónde más? En la vida eterna que Él nos dice que seremos salvos y que tendremos obtendremos esa vida eterna que Él así desea de nosotros. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, esa es la primera parte del versículo. La segunda parte es la que habla del fruto o del producto o del resultado o de la consecuencia que puede llegar a tener el trabajo del impío o lo que, o no, el trabajo no, lo que hace el impío, las acciones del impío. Entonces, en contraste, aquí se está hablando que más el fruto del impío es pecado. Otras versiones las hablaban como un castigo. Ese pecado y esa acción, pues directamente debe estar enfocada en no obedecer los mandamientos que tiene Elohim para nosotros. Es un contraste bastante amplio, pero para el impío, que es esta persona que está rechazando las leyes y los principios de Elohim, pues sus acciones que se podrían llegar a describir como el fruto que se está dando, pues van a llevar directamente al pecado. Y en última instancia, pues a la muerte, muerte espiritual y separación de Dios. Cuando vamos a Bereshit, a Génesis, en esos primeros capítulos en donde se le dice, donde la orden de Elohim es, y no tocarás este árbol ni comerás su fruto porque ciertamente morirás. Y vimos que no murieron, y muchos dicen, pues es que ahí decía que positivamente morirás. No murieron, pero ¿qué hubo? ¿Hubo una muerte? ¿Hubo una transgresión a un mandamiento? ¿Hubo una consecuencia completamente negativa? Salir de donde lo tenían absolutamente todo y verse enfrentados a tener que tener dolores de parto, ser incrementados muchísimo esos dolores, tener que trabajar la tierra y ganarse el sustento con el sudor de su frente. Son cosas que uno empieza a analizar y se da cuenta que ese transgredir ese mandamiento, pues nos llevó a una consecuencia muy grande y que todavía se mantiene y todavía se mantendrá hasta el regreso de nuestro Mashiach Yeshua. Familia, estos versículos, como les decía al inicio en la oración,
es para que miremos, analicemos cómo podemos realmente poner en práctica lo que se nos está hablando. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? ¿Qué podríamos hacer para poner en práctica Proverbios, Mishlei, Proverbios, capítulo 10, versículo 16 en nuestra vida? A ver, vámonos y identifiquémoslo de la siguiente manera. Vámonos para nuestro trabajo. ¿Cómo se podría poner esto en práctica en nuestro trabajo, familia? Fácil. Si nos esforzamos nosotros por hacer el trabajo de una manera honesta, diligente, no simplemente conformarnos con que nos dijeron vaya y haga una hoja y quedarnos con esa hoja, ¿por qué no pensar en una hoja bien presentada, con una carpetica, que se vea que el trabajo no es para ese hombre que nos lo pidió, sino es un trabajo para Dios? Hacer como la milla extra. Yo recuerdo muchísimo que cuando estaba en el anterior campamento, se hablaba mucho sobre la milla extra, sobre hacer un poco más de lo que se nos ha pedido, pero no para jactarnos de que yo hice más que el otro, sino para entender que si es un trabajo para Dios, pues lo podemos hacer de la mejor manera posible. No, pues no solo vamos a mejorar en nuestra posición y reputación en la empresa, en el trabajo, con nuestros compañeros, sino que también contribuiremos positivamente a nuestra empresa, a esos compañeros que tal vez se les dificulta de alguna manera que se puedan acercar a nosotros, preguntarnos cómo se hace este trabajo, preguntarnos por qué usted lo hace también, y uno ahí tiene la opción de decirle, porque es que mire, yo aprendí de el Shabbat, yo aprendí de estos mandamientos, ahora aplico lo que dice la Torá en mi vida y mire el resultado. Eso es una forma bonita de poderle enseñar a alguien sobre Torá, simplemente como haciendo un trabajo, un trabajo para el cual nos están pagando. Porque ese trabajo en el que estemos nos guste, algunas ocasiones yo sé que la necesidad es apremiante y puede que no nos guste mucho, pero hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo podemos llegar a aplicar en nuestras relaciones personales, familia? Tratemos con respeto a las demás personas. Tratémoslas con amabilidad, tratémoslas con empatía, ayudemos a fortalecer esas relaciones y a crear un entorno de apoyo y de amor entre los compañeros, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre nuestros socios, entre nuestros hermanos en la congregación. Es importantísimo. Este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes, solamente nos van a conducir a una vida más plena y satisfecha. Recordemos ese precioso mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amemos a nuestro prójimo, familia. Amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo lo podemos también tener en cuenta en la toma de decisiones que hagamos? No tomar decisiones de forma impulsiva, de forma, como lo decimos en Colombia, con la cabeza caliente, con el deseo a flor de piel, sino meditarlo, tranquilitos en nuestra casa, meditarlo con nuestra esposa, con nuestro esposo, reunir a la familia si es una toma de decisión importante, no sé, la compra de un carro, de una vivienda, de un proyecto nuevo, de un emprendimiento, ese tipo de cosas tenemos que ponerlo a él primeramente delante de todo. Entonces, elegir hacer lo correcto, familia, es en ocasiones difícil, pero cuando lo logramos, vamos a evitar la tentación de unas acciones que pueden llegar a ser egoístas, deshonestas, que nos mantienen en un camino de injusticia, que nos llevan hacia ese camino de injusticia. No sé, se me viene la idea la compra o la venta de un vehículo. Si sabemos que nuestro vehículo está en mal estado y le queremos sacar una ganancia extra, pues eso ya sería deshonesto. Es ir, decirle, mire, mi vehículo le pasa esto, lo vendo de tal precio, por eso lo bajé. No sé, siempre pensar en obrar de la mejor manera posible. Porque hay un versículo precioso, familia, en el que nosotros, como hijos de Elohim, no podemos decir, ay, es que burlamos, es que hoy nos pasamos por debajito y salimos adelante con este emprendimiento, venta, proyecto, compra y tumbé a la persona que me estaba vendiendo. Porque Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 dice que
No os engañéis. Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué queremos cosechar? ¿Un fruto positivo o un fruto negativo? Un fruto rico, no sé, imagínese una naranja redondita, jugosa, bien brillante, o queremos ser esa pequeñita con punticos negros, insípida o muchas veces demasiado ácida. Es fácil cuando uno lo empieza a analizar desde ese punto de vista, saber qué fruto queremos dar, el bueno o el que no es tan bueno. También, familia, nos llama a ponerlo en práctica en nuestra comunidad. Ya pusimos las relaciones personales, pero ahora cuando yo me voy a la comunidad, familia, lo invito a que usted se analice en la congregación. Analícese en la congregación. ¿Y por qué hablo de la congregación? Si usted me está viendo por primera vez y usted está viendo ese capítulo por primera vez, porque congregarnos es un mandamiento y con los hermanos nos pulimos. Eso que no me gusta del hermano me pule a mí. Eso que me dificulta estar escuchando del hermano me pule a mí. Y nos fortalecemos. Uno solo en casa, pues muy seguramente, pues no va a tener la tentación de señalar, de juzgar, de criticar, de la soberbia, del orgullo, del ego, porque uno está solito. Pero cuando usted se enfrenta a una comunidad, a una congregación, en la que muchos pueden llegar a pensar en algún momento de forma distinta, o vestirse como a usted no le parece, o caminar como a usted no le parece, ahí uno empieza con ese yetzer hará, empieza a salir como a flor de piel, y eso es lo que necesitamos nosotros mantener bajo control. Practicar estas actividades, familia, en nuestra Keilah va a ofrecer, bueno, las buenas, ¿no? Sigo hablando de practicar todo lo que dice el versículo en forma positiva y tener en cuenta que nosotros no somos llamados a ser malvados, sino esas personas justas. Entonces, practicar esto nos va a ofrecer una ayuda. Vamos a poder ofrecer nuestra ayuda a las personas que lo necesitan. Poder colaborar, poder ser ese servidor, el que barre, el que limpia, el que sube, el que baja, el que conecta un cable, el que va y sirve un tinto, el que está pendiente, el que... Sí, esas actitudes nos van a servir muchísimo. Y no porque le estamos sirviendo al hombre o al pastor o al líder o al ministro o al hermano que me mandó, no, porque es un trabajo que estamos haciendo para Elohim y es muy bonito pues poder servirle a él en eso. Y pues lo último que también quiero traerles, familia, es el crecimiento personal. El crecimiento personal de saber que estamos haciendo lo correcto, de saber que constantemente podemos mejorar, que constantemente podemos aprender, ya sea a través de la educación, ya sea a través de la lectura constante de la Torá, del desarrollo de nuestras habilidades. Esto, amada familia, es una forma de vivir rectamente y no lo podemos desperdiciar simplemente con nuestra manera de pensar, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos. Porque cuando nos vamos a ese deseo y a esa necesidad de estar encaminados por donde nos dictan nuestros bajos pensamientos, nuestra carne, pues nos va a llevar al pecado. Y Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua nuestro Adón. Ese es el pago por el pecado. ¿Usted quiere ese pago por el pecado o quiere una retribución más bien completamente buena, satisfactoria? Tener esa vida eterna que nos promete nuestro Mashiach. Es muy importante, familia. Es muy importante que nosotros como sus hijos entendamos que no es por nosotros. No es porque el pastor me vio que yo era el más bonito, el que yo cantaba mejor, no es por ninguna actitud de nosotros que podemos ser merecedores de esa salvación, familia. Es simplemente porque así lo quiso Elohim. Y Elohim nos ha dado esa gracia para salvarnos y para que entendamos que no es porque nosotros hicimos cosas para merecerlo, sino por la misericordia de Él
es que nos ha salvado y nos permite seguir en un camino de salvación. Muy seguramente nos iremos para un lado y para el otro, pero lo más importante es que Elohim quiere que nosotros estemos en ese compromiso y en ese caminar con Él y para Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Yo sé que este versículo lo hemos leído muchas veces, varias personas lo han interpretado de algunas formas, pero cuando vamos y lo empezamos a aplicar, lo empezamos a traer a nuestra vida, mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque la salvación es un don de Elohim y no por nuestras obras, vivir una vida justa, familia, y en esa fe, en esa emuná, en esa fe obediente, es nuestra recompensa para vida eterna, familia. Esto es un llamado de atención, esto es un crecimiento, esto es como usted lo quiera tomar en este momento. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Como justos o como malvados? ¿Somos el que está caminando rectamente o no lo somos? Analicémoslo. Señalar, criticar, juzgar. Me ha pasado, nos ha pasado y nos seguirá pasando muy seguramente. Pero lo bonito es descubrirlo, traerlo al descubierto y poder entender que por la misericordia que ha tenido Elohim en nuestras vidas somos salvos y podemos estar con Él un día más para poder crecer en esa bendita palabra, en esa bendita salvación que Él tiene para nuestras vidas. Consecuencias, nos están advirtiendo de las consecuencias que tienen las acciones de los impíos, de los malvados. Así que, amado hermano, amada hermana, lo invito a que si tomamos decisiones basadas en el egoísmo, en la mentira o en el engaño, esas acciones nos van a llevar directamente al pecado. No es que posiblemente nos lleven, no, nos van a llevar al pecado. Y la consecuencia ya la acabamos de leer ahí arriba, lo que nos decía Rab Shaul en el libro de Romanos. La paga del pecado es la muerte. Y yo sé que todos los que estamos viendo esto, todos los que estamos escuchando esto, no queremos esas consecuencias negativas asociadas a esas, el egoísmo. Es que dije una mentirita piadosa. No, una mentirita piadosa nos lleva a un poquito más y para taparla es otro poquito más y se vuelve una rueda que no podemos frenar más adelante. Llamémonos, llamémonos la atención para que vivamos de manera justa y recta, recordándonos que nuestras acciones tienen un impacto significativo tanto en nuestras vidas, ojo, familia, como en la vida de los demás. Nuestras acciones no solamente nos afectan a nosotros, nuestras acciones nos afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, los invito a que hagamos una oración en este momento, pidiéndole al Rey que nos permita poder poner en práctica esto y que por la voluntad que Él ha tenido con cada uno de nosotros, nos siga permitiendo crecer y avanzar en su conocimiento. Rey celestial, Padre Santo, glorioso y eterno, Abba Kadosh, guardián de Israel, te damos muchas gracias, Señor amado, por este tiempo de Corbán, por este tiempo en el que nos has permitido traer tu palabra, en el que nos has permitido escuchar la enseñanza, Padre Santo, de un simple versículo que muchas veces podemos pasar por alto, podemos leer de forma apresurada y no darnos cuenta todo lo que tienes tú para enseñarnos en este hermoso libro de instrucción, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento y de las que lo escucharán por diferido. Permíteles, Padre Santo, entender cuál es el camino que tú tienes para ellos. Permíteles entender que el ego, que el egoísmo, que la mentira, que la banalidad, que todas esas acciones, Padre Santo, que van en contra de tu Torá, Padre Santo, nos alejan de ti. Y nosotros no podemos estar alejados de esa fuente de vida que eres tú, Señor, Padre Santo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice la vida de cada uno de los pastores, de los ministros, de los líderes que tú tienes a cargo, Padre Santo, en esa preciosa congregación.
Y permite, Padre Santísimo, que así como hemos visto y hemos ido aprendiendo cómo nuestros padres en el pasado hicieron las cosas conforme a tu voluntad, algunos tuvieron algunas consecuencias, otros, Padre Santo, nos enseñaron muchísimo de las tareas que debemos seguir como seguidores tuyos. Adón Yeshua Amashiach. Bendice, Padre Santo, este remanente que tú has llamado a ser tu pueblo, Señor, porque nos consideramos Israel, somos Israel, Padre Santo, y aquí venimos a levantar esta plegaria en señal de gratitud a ti, soberano. En tu nombre santo, precioso y kadosh, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Amashiach. Amén y amén. Bien, familia, entonces hagamos la bendición posterior a la lectura de la Torá y decimos: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechai olam nata betoheinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén y amén. Toda Rabá, amada familia, bendiciones de nuestro Rey Celestial y Lai Benitzach de la Keilah de Barcelona. No olvide, por favor, darle un like al video, compártalo en sus redes sociales y permita que este mensaje llegue a muchas más personas que sabemos que lo necesitan. Así como usted y yo estamos hoy aquí, muchos están allí buscando el camino para llegar a los brazos de nuestro Abba Kadosh. Bendiciones, familia, y que tengan un bendecido y hermoso día. Shalom, shalom.